Bienvenidas y bienvenidos a Pichincha Nuclear en este lunes 4 de julio del 2022, cuando son exactamente las 4 de la tarde con 3 minutos. Quiero dar la bienvenida a mi colocutora de hoy. Ella es Ela Camacho. Hola, querida Ela. Hola, Satri. Hola a todas y a todos los que nos escuchan todos los lunes. Así es, hoy dedicaremos el programa al arte y la comunidad LGBTIQ+. El 28 de junio se celebra el Día del Orgullo, dado a las masivas manifestaciones por la elección de género en Nueva York del 69. Así que pues, cuéntanos, Ela, ¿a quiénes tenemos hoy en el programa? Bueno, para conversar sobre ello, hoy tenemos a nuestras invitadas Guarmillas Teatro Drag. Así es, así que nos vamos al segmento Las aristas del artista. Las aristas del artista. Las aristas del artista. En el segmento Las aristas del artista tenemos como invitados a María Inés Andrade y Alexander Cisneros de Guarmillas Teatro Drag. Guarmillas Teatro Drag es una agrupación de artistas independientes de la ciudad de Quito, enfocada en el arte del transformismo y el teatro drag. Se especializan continuamente en artes escénicas con el propósito de profesionalizarse en la técnica del transformismo. La expresión artística tiene como finalidad producir experiencias emotivas por medio del arte. Al ser humano contempla el mundo con reciprocidad. El arte transforma la realidad favoreciendo la expresión del pensamiento, de los sentimientos y las emociones. Es una organización integrada de sonidos, movimientos, colores, música que desarrollan el sentido artístico y la personalidad a través del trabajo creador. Se percibe, se piensa y se siente. Guarmillas Teatro Drag trabaja con problemáticas sociales, brindando al espectador un mensaje de conciencia social para ayudar a comprender las diversidades sexogenéricas con la creación de obras de teatro, shows y performances con más de 6 años de experiencia, desde mercados y plazas populares hasta los más reconocidos teatros de la ciudad. Su objetivo es crear cultura artística de consumo mediante la puesta en escena con representaciones de la cultura popular ecuatoriana, cuya base apunta a leyendas, tradiciones y costumbres mediante técnicas teatrales enfocadas en el arte del transformismo drag. Bienvenidos y bienvenidas a Pichincha Nuclear. Hola, ¿qué tal con todos? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Les agradezco un montón por tomarnos en cuenta nosotros como colectivo de teatro y sobre todo porque, como ustedes lo nombraron, nosotros estamos enfocados en el teatro drag. Es algo que ha ido evolucionando bastante y ya se está dando a conocer en varios lugares de Quito. Hay mucha resistencia en realidad, pero bueno, ya vimos que con el paro no es que seamos la sociedad más inclusiva y etcétera, etcétera de aquí, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido una lucha constante y bueno, algunos de nuestros miembros forman parte de la comunidad LGTBIQ+, otros no, pero sin embargo nosotros creemos que al formar parte de esta agrupación respetamos a nuestros compañeros, además de que somos amigos y bueno, ustedes saben que en el teatro muchas veces para sacar un personaje tenemos que hablar muchísimo, conversamos un montón, compartimos experiencias y a veces nacen personajes que se mezclan de las experiencias de unos y de otros. Es bastante bonita la experiencia del teatro drag. Yo voy en esto recién 1 año y medio, gracias al director de Guarmillas, que es Alexander Cisneros. Él empezó, bueno, yo lo conocí como mi maestro de maquillaje. Y cuando en maquillaje sí que de los 15 años, que sí que fantasía, hubo una clase en la que él dijo, bueno, vamos a hacer lo que yo hago, vamos a hacer un maquillaje drag. Y yo ni idea que era el drag hasta que lo conocí, hasta que conocí el maquillaje drag. Y surgieron un montón de dudas que sé que es la que tiene un montón de gente, que qué es el drag, que por qué lo hacemos, necesariamente tiene que ver, necesariamente tenemos que formar parte de la comunidad LGTB, no es así. El teatro drag es se puede decir, es algo que abraza a todo. Nos abraza a todos por igual, no discrimina,
Para hacer teatro drag yo no tengo que pertenecer a la comunidad, pero sin embargo respeto un montón, porque con el teatro drag aprendí qué es. Muchas veces la ignorancia de la gente es, es que ese teatro drag es que son maricones, toditos, es que son hombres que quieren ser mujeres, son travestis, son transexuales, y en realidad no es así. Cuando uno empieza a entender esto desde las bases, entiende que es una forma de expresión y que muchas veces nos da la oportunidad de mostrar quiénes somos realmente, que muchas veces como personas heterosexuales estamos reprimidos, nos da vergüenza, nos da, no, qué miedo. Entonces yo aprendí incluso con compañeros varones heterosexuales que rompieron ese tabú de por qué maquillarse. El maquillaje, es que el maquillaje me hace mujer, no quiero maquillarme. Y luego rompes ese esquema y te das cuenta que puedes crear un personaje que no es él ni ella y te da la oportunidad de mostrar lo que tú alguna vez quisiste mostrar. Porque muchas veces un niño quiso ser un superhéroe o un niño quiso ser un animalito y no pudo. Y el drag te da la oportunidad de serlo sin discriminar. Uno de los temas bastante interesantes que se nombra justo en nuestra presentación es el tema de la problemática social. Y el teatro drag da la oportunidad de hacerlo, sobre todo el maltrato a la mujer, el maltrato, la vulneración de derechos. Y todas esas cosas están presentes en estas obras. Es por eso que el teatro drag, quisiera que en verdad todo el mundo se comience a interesar más y se diera cuenta que una vez que lo conoces ya no lo puedes dejar, ya no puedes dejar de ir a ver las presentaciones, ya no puedes dejar de, no sé, yo por ejemplo, es una obra con Alexander Cisneros y digo, sí, ya de una. Ya no me quedo, ya digo no. Antes así me daba como que un poquito de miedo, ¿y ahora qué me tocará hacer? No, pero ahora es como que sí, de una, porque sé que puedo llegar a conocerme más. Claro, qué gran introducción, Marinés. No, mira, nos respondió en un ratito algunas preguntas que teníamos, pero bueno, vamos a continuar. Sí, justamente yo quería mencionar ahorita de que mencionas la discriminación. Hace algún tiempo, no muy lejano, en Ambato sucedió algo muy, muy feo. Yo soy de Ambato y no les dejaron entrar a un bar-restaurante a dos chiques trans, ¿no? Y eran artistas drag que fueron a hacer una presentación allá y no les dejaron entrar. Eso para mí fue realmente desmotivador, pues estamos todavía en espacios curchupas, todavía pensamos muy cerrado, y yo como ambateña realmente me sentí muy mal, porque dentro de las artes y dentro de la comunicación creo que tenemos que estar ya abiertos a las posibilidades naturales que se vienen, ¿no?, dentro del arte. En estas exposiciones yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo aplican esta técnica de transformismo que les llamas, ¿no? Es una técnica, ya nos había explicado la Satri como una introducción, pero si es una técnica, ¿cómo sería esa técnica? El teatro drag, bueno, además de las técnicas convencionales del teatro que se aplican, yo creo que el drag se inmiscuye mucho en este tema de lo social, de sacar lo que llevamos dentro de lo que queremos gritarle, como el teatro en sí trata de decirle a la gente o cachetearle a la gente y decirle, esto está pasando. El teatro drag lo hace aún más fuerte, creo yo, porque lo hacemos desde la discriminación, hacemos desde el enfrentarnos al que van a decir, es que este maricón, es que esta lesbiana, es que esto así, nos vamos contra todo eso y tratamos de hacerle entender que sí, es un hombre que está transformado completamente y te está dando el mensaje de que es una mujer maltratada. Tú llegas a entender se podría decir, esta representación teatral como algo más sentido. Yo creo que he asistido muchas veces al teatro, pero a veces no me he identificado tanto como lo he hecho con personajes drag. Yo creo que es más visceral lo que se siente en esto del drag, porque he visto personajes que se rompen en ese instante y como ya los conoces como tus compañeros, sabes que está dando lo mejor de sí porque lo dejó ir. Hay veces que desde niños lastimosamente tuvieron que enfrentarse a la discriminación, incluso de sus padres, y los ves con una canción, interpretando una canción que ellos quisieron decirles, gritarles a sus padres, y lo hacen de manera tan libre que uno dice,
lo hizo, está siendo libre. El arte drag te hace libre y creo que en esta sociedad es lo que más queremos, ser libres, y este arte nos permite serlo. Satri, ¿alguna vez te disfrazaste de hombre? Sí, recuerdo que en la escuela, a falta de niños, porque mi escuelita era solo de niñas, los típicos bailes, ¿no? Que de fin de año, que cosas así, pues bueno, no hay niños. ¿Quién se ofrece para niños? Y yo, sí, claro, de niños. En realidad nunca tuve problema en representar a un niño o a una niña, porque siempre he sido versátil en esto de las artes. Sí, pero tomemos en cuenta algo. En nuestra generación sí nos disfrazaban de niños sin prejuicios, porque eran los disfraces, porque teníamos que entrar dentro de esto del arte, y no había prejuicio, pero ya cuando crecemos es cuando nos meten estos prejuicios en la mente. Pero sabes que en nuestra generación también era, o sea, que una niña se disfrace de niño, pues no pasaba nada, pero los niños pero un niño no. de niñas es muy complicado, es porque verdad. ¿cómo es posible que le pongas en el papel de niña? Y no. O sea, era inaceptable sencillamente. Tienes toda la razón. Claro, y esas cosas ya han ido cambiando a buena hora, ¿no? A buena hora también hemos ido evolucionando como seres humanos y entendiendo también que no solamente existe esa dinámica. Como de ilógico después cuando nos encontramos con las costumbres mismo ecuatorianas, y en fin de año no tienen ningún inconveniente en disfrazarse de mujeres. Y muchas veces conversando con nuestros compañeros del teatro es así, ¿no? Porque vivimos a veces, hay personas que sí lo hacen con toda la intención y están todo maquillados, y uno se pregunta, ¿será que ahora se siente bien? ¿Será que es lo que le gusta hacer? Pero el resto del año no va a poder hacerlo, porque obviamente ya tenemos todo el tema de la discriminación que podemos sufrir por eso. Y justamente cuando somos niños, yo creo que pintarnos del bigote y salir de chullita quiteño ahí con la compañerita, claro, no pasa nada. Pero a un niño vestirle de mujeres para que sea la risa, para que sea la burla, para que sea eso, nada más. Es verdad y es lamentable, pero bueno, esa cuestión ya está cambiando un poco, porque ahora tenemos incluso en las plataformas de televisión, de series, ha ido cambiando muchísimo eso también, ¿no? O sea, eso es de cierta manera algo que se tapaba un poco en cuestión, bueno, era muy criticado, mejor dicho, el cine cuando presentaban alguna escena lésbica o cuando presentaban alguna escena homosexual, y era como terrible, ¿no? Yo, o sea, me pongo a pensar, por ejemplo, en el cine revolucionario de Almodóvar. Exacto. Que es un genio. Maravilloso. Claro, y que rompió muchísimos tabúes, incluso para personificar a la mujer, no como solamente la mujer sufrida y que le ha pasado, no, sino que la hace protagonista de un montón de aventuras que puede también atravesar, que podemos atravesar las mujeres. Y también con la imagen de el hombre que quiere a otro hombre. Y tú ves en ese cine, tú ves ese amor tan hermoso, tan, no sé, solo bien, vayan a ver las películas de Almodóvar, que son geniales. Sí. Y María Inés, estamos esperándole al director, ahorita está un poco atrasado por la cuestión de un accidente, pero vamos a seguir conversando con María Inés. Claro, ¿qué les parece más bien si ahorita nos vamos con una recomendación musical que nos ha dado justamente Alexander? Y a continuación va a sonar It's Raining Men, de la agrupación The Weather Girls. It's Raining Men, aleluya. Y regresamos en Pichincha Nuclear. Aquí vamos a estar bailando. It's raining. Regresamos en Pichincha Nuclear, estamos conversando con Guarmillas Teatro Drag y ahora sí, bienvenido Alexander. Estábamos rogando que cantábamos mientras llegabas, ¿no? La alegría. Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te ha tratado el día de hoy? Cansado. No, mentira. No, es como que todos los ecuatorianos así. Un poco de alegría, un poco de tristeza. Bailamos las tristezas, entonces... Algo así es. Fríos, calientes. Ajá, algo así. Entonces, ahora nos vamos al segmento Entre Nos.
Bueno, estábamos ahorita hablando sobre justamente todas las propuestas, las técnicas que usan ustedes para hacer el teatro drag. Alexander, bienvenido. Mi nombre es Ela Camacho. Quería hacerte una pregunta ahorita, aprovechando que estás. ¿Cuál es la acogida que tiene el público en general sobre las propuestas que ustedes tienen y en qué espacios nomás los hacen? Ya, el tema de Guarmillas justamente viene el nombre Guarmilla como tal, como esta connotación que tiene la gente, o por así decirlo en el cotidiano, cuando un hombre realiza cosas de mujeres, ¿no? Y popularmente se le dice guarmilla, ¿no? Entonces, cuando un hombre, por ejemplo, es hablador o hace cosas de mujeres. Entonces, qué mejor ejemplo que un drag queen, que somos hombres que hacemos cosas, en este caso, de mujeres, que le llevamos al escenario, ¿no? De ahí primero viene o parte el nombre de guarmillas como tal. Siendo así, bueno, nosotros manejamos lo que es el tema de la hibridación cultural. ¿En qué consiste la hibridación cultural? Es la mezcla de lo tradicional, autóctono, cotidiano, con lo moderno, que en este caso es el drag queen. Entonces realizamos, como decir, esta fusión y bueno, nuestro apegue ha sido interesante porque, por ejemplo, el público de la tercera edad se siente como identificado al sentir o ver las puestas en escena, por ejemplo, el tema de las leyendas que hemos venido manejando. Es interesante porque, bueno, al tener el público de tercera edad, ellos, como es esto, viene a ser este patrimonio vivo de generación en generación, y ellos se sienten, o sea, es como que, ay, mira mi leyenda que tal vez me dijo mi papá, o me contó, exacto, ¿no? O el lenguaje, ¿no? Que incluso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el tema de las leyendas, dicen, ay, mira, se parece a mi tía, a mi abuelita. Entonces, es como que lo llevan desde ese concepto y hemos tenido una gran acogida. En los espacios ha sido difícil, la verdad. No hemos tenido la apertura en todos los espacios, ya que primero hay algunas personas que dicen que el drag no es arte. O sea, está como desvalorado, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros. Y bueno, nosotros como las personas que nos están escuchando y viendo, nosotros realizamos, por ejemplo, el tema de los ensayos del día martes del día lunes a día jueves. Todos estamos ahí en ensayos en el Pabellón de las Artes, justamente, donde realizamos las puestas en escena para las obras de teatro, shows, performance. Entonces es un trabajo arduo que hemos venido haciendo. Pero, ¿qué nos dicen los espacios, no? Primero que se asustan con el tema del drag, ¿no? Entonces, lo inmiscuyen mucho al tema del drag con el tema de la sexualidad, cuando el drag no tiene nada que ver con las preferencias sexuales, es una rama del teatro. El drag no es una identidad de género. Entonces como que lo confunden mucho y lo ven desde esa perspectiva, o a su vez con el morbo, ¿no? Que también es de ese concepto. Entonces el drag es una rama del teatro que, si bien es cierto, se enfoca o lo que busca es la transformación en diferentes personajes, y siendo así, por ejemplo, es como que si yo eligiera de la rama del teatro el clown, que es el tema del payaso, el blanco, el negro y todo lo demás. En el caso del drag es el tema de la transformación, exageración en diferentes personajes, drag king, drag queen, drag monster y drag animal, que son como las básicas, y de estas se derriba. Entonces, por ejemplo, en el drag queen es la caricatura o la exageración de una mujer, y por eso es de que también es como que, bueno, irrumpe entre el cotidiano en el común y corriente, porque al ver un personaje de 2 metros, una mujer inmensa, entonces la gente sí se asustan, es como, ¿qué es eso? Y ya después, cuando ya están viendo la obra, ya se contagian, se ríen, disfrutan, y mientras estamos en la gozadera con el público, en obras de teatro nosotros manejamos mucho el tema del melodrama y la tragicomedia. Entonces, mientras estamos en el jajaja, jijiji, enviamos los mensajes, o a su vez le damos el pum. Entonces, ahí es cuando el mensaje fuerte, ¿no? Entonces, ahí la gente se choquea y nada, pues se lleva el mensaje, que es lo más importante. De ahí en lo que es, entonces los espacios que nos dicen es como que, es que esa no es nuestra línea. Y es lo que... Yo les voy a contar lo que nos pasó con un municipio que no quiero decir el nombre. Ajá, sí, también fue nosotros presentamos la agenda cultural y de hecho incluimos esta obra, presentarla en otras parroquias, y que nos dijeron, no, es que eso no se puede hacer. No, y es que no, lo siento mucho, le dijimos, ya está hecho. Y si ustedes tienen la agenda, nuestra agenda está presentada, tiene que llevarse a cabo. Se realizó en Pacto y fue
fue un La boom. gente la coge gente bien. estuvo Ajá. contenta, niños, tercera edad, todos. Y luego les habían felicitado al municipio. Sí, chicos, que gracias por la obra, estuvo chévere. Y nosotros así como que... Más es la concepción, Pero por lo importante es ejemplo. que presentaron, porque Sí, tenaz sí, hubiese porque sido que nos no les paramos dejen. duro, Ajá, porque sí, si no, nos nos ha íbamos a tocado. Eso hay que cambiar. hacer para Ajá. reivindicarse, ¿no? Y justamente eso, en los espacios, por ejemplo, nos dicen, no, es que no es nuestra línea. Y cuando, si bien es cierto, nos hemos presentado a cualquier espacio que vamos, antes Dios gracias, lo llenamos, es como... Tenemos público, entonces por ese lado es como, mira, no mentira lo que te pierdes. Medios de comunicación, no todos, porque por ejemplo, gracias a ustedes por darnos la apertura, pero también no nos brindan la apertura justamente al nosotros realizar arte y cultura, deberíamos por lo menos que nos realicen una nota, alguna Exacto. cosa, pero no pasa eso. Y nos mandamos boletines de prensa, hemos hecho eventos espectaculares como fue en el Teatro México, Dragada por la Diversidad, que es esta variedad artística performática que busca retomar las leyendas, tradiciones y costumbres De desde todo la el perspectiva del arte drag. Y había al ser varieté, ¿no? Es un conjunto de micro shows y basado en las leyendas, entonces es sumamente interesante porque, por ejemplo, teníamos las brujas voladoras de Ibarra. Ay, qué lindo. Mira. Del Carchi, Qué teníamos lindos. las guacamayas del florecimiento de los guayacanes de Loja. Entonces fue, no porque lo haya hecho yo, no, pero fue un Pero quedó trabajo bonito. espectacular y la verdad desde que no tuvimos la apertura, como digo, en medios de comunicación nos enviamos boletines de prensa y nunca nos toman en cuenta. Entonces es como ese llamado de atención para que visibilizar. Porque no solamente eran leyendas, incluso era el tema de los derrames de petróleo en la Amazonía. ese Había tipo de el cosas que- concepto, minería. la pesca Ajá. ilegal de Galápagos, por Exacto, ejemplo. la pesca ilegal. Entonces, hemos llevado a otro nivel y con los colectivos que también nos mantenemos al tanto, ha sido interesante porque la fusión y, por ejemplo, el tema de la vinculación con las diversidades sexogenéricas, el tema de la vinculación con el adulto mayor, y el tema también, por ejemplo, si bien es cierto, nuestro grupo en sí no es que trabaja con niños, pero también hemos tenido como esta apertura, ¿no? Habitantes de calle. Habitantes de calle, que realizamos también obras en el Patronato San José cuando había todavía en esa época, cuando había chance, porque con el cambio de alcalde cambió todo. Entonces, sí hemos venido haciendo un trabajo arduo, pero como digo, a la vez es como no se evidencia al 100 como debería hacerse, justamente porque no tenemos la apertura. Y en los medios artísticos, en este caso en los espacios de artísticos, tratamos como de estar ahí, golpea la puerta, pero sí es muy difícil para nosotros como artistas drag. Y como digo, es de un proceso, ¿no? Porque para una puesta en escena, en este caso para la realización de las obras de teatro y para el ser un drag queen mismo, no es lo mismo que yo diga, ay, me pongo un sostén, un taco y soy mujer, ¿no? Lleva un proceso y ese proceso es del que Esa es la nosotros técnica. como artistas rescatamos justamente porque es el aprender técnicas teatrales, el aprender convencionales, aprender coreografías, aprender a maquillarse, aprender técnicas justamente drags, que es el tema de la fonomímica, respiración, etcétera. Entonces sí es un mega proceso a veces como para 10 minutos, ¿no? Pero para yo estar parado en 10 minutos me ha costado años y tiempo. Entonces esa es la verdadera, como digo, el trabajo y el proceso que a veces la gente no comprende al 100. Y bueno, y en ese transcurso, Guarmillas, hemos también enfocado el tema de las problemáticas sociales como prostitución, migración, el tema del aborto, el tema de las drogas. Entonces sí hemos estado inmiscuidos mucho al tema de las problemáticas sociales, justamente tratando de crear concientizar a la población sobre estos ámbitos, porque si bien es cierto, uno habitualmente está en el trabajo, de lunes a viernes, cansado, el estrés y todo, y se buscan alternativas donde te puedas divertir, desestresar, y a la final te encuentras con un mensaje también bonito que te hace sentir cómodo, por así decirlo. Entonces ese ha sido nuestro trabajo y proceso. Muy bien, entonces, como para ahondar un poco en el proceso, vamos a seguir conversando de esto en un ratito porque nos vamos a un corte y regresamos acá en Pichincha Nuclear, en territorio Juntos por la Cultura. En instantes regresamos con Pichincha Nuclear por la 100.9 FM.
Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con Guarmillas Teatro Drag y queremos que nos cuenten una anécdota que nos estaban contando aquí entre nos. ¡Que vivan las guarmillas! No, Que seguíamos aquí conversando entre nos y cuéntenos cuál fue esa anécdota que les había sucedido. Bueno, de anécdotas hemos tenido un montón, de fantasmas en el teatro hasta lo que no se pueden imaginar. Les prometo, hemos tenido fantasmas en escena, ha sido como full densa la situación, pero muy gratificante en todo aspecto, porque de una u otra manera esto nos ayuda a crecer como seres humanos y como artistas también. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando fuimos a Ambato, recuerdo a presentar la obra de Pablo Gallegos, una novela llamada Realidad, y nada, pues estuvimos ahí, nos tocaba hacer 2 presentaciones, una en la mañana y otra en la tarde. Entonces ya salimos tarde de la primera presentación y era la hora del almuerzo, y estábamos pensando, a ver, hasta maquillarnos, porque el proceso de maquillaje nos demoramos de unas 3 horas como para estar con tiempito y todo bien, porque el maquillaje es este ritual que tenemos para entrar en el personaje. Una cosa es yo como Alexander común y corriente, y otra cosa es cuando yo estoy rica, famosa latina, actriz. Entonces, o depende del personaje justamente, porque cuando nos toca hacer de señora, entonces cambia totalmente. Entonces depende del personaje, ¿no? Y claro, es súper enriquecedor, pero ahí recuerdo que entonces decíamos, a ver, si nos desmaquillamos, vamos a almorzar y volver, ya nos coge el tiempo y imposible. Entonces ya pues vamos solo maquillados, ni siquiera cambiados. Entonces recuerdo que cruzábamos la calle y una señora así como que nos regresa a ver con su cara de ¡Ah! ¡Jesús! O sea, como que vio demonios, ¿no? Y se desantigua, ¿no? Ha sido chistoso. Y por ejemplo, otra anécdota, cuando los niños son inocentes, y ahí también está este tema de con lo que pasa, a veces pensamos que ya la sociedad como que ya va progresando, pero cuando vemos comentarios en las redes sociales o en las noticias, como por ejemplo este beso lésbico de Buzz Lightyear, que no sé si ustedes se enteraron, entonces ahí ve cuando, o sea, ahí uno se da cuenta que la sociedad, por más de que sigamos avanzando en la cuestión de derechos, todavía hay personas que tienen las mentes cuadradas, y es como denso porque, o sea, no juzgamos al otro y antes de verse a sí mismo, ¿no? Y por ejemplo, los niños tienen este concepto, los niños me ven a mí cuando estoy de drag y es, mira, una princesa, ¿ya? Pero los papás desde su juzgar es como que no, y le cogen la mano, me ha pasado algunas veces, ¿no? Entonces sí es como denso porque los niños son inocentes, ustedes, padres de familia, son los que tienen prejuicios y todo lo demás. Sí, pues. Es denso, sí, te juro. ¿Te acuerdas que fueron como 5 niños y estaban en primera fila? En primera fila. De la risa sí, es como los niños son inocentes, o sea, no tienen como esa visión, que los prejuicios o esa que malicia, crean. Diría exacto, yo. Prejuicios que se van creando con la sociedad, ¿no? Y también en el ámbito histórico, cómo ha venido el tema de la evolución de las diversidades sexogenéricas. Por ejemplo, hablando de América Latina, tenemos en las crónicas que nos cuentan o nos comentan de que aquí igual hubo este tercer género. También hubieron hombres que se vestían de mujeres que fueron lanzados a los españoles, decían, ¿no? Los perros los españoles les lanzaron a los perros, a estas personas que se vestían, hombres que se vestían de mujeres. Y también en lo que abarca la antigüedad, estas personas tenían la dualidad, lo masculino y lo femenino, lo que en la cultura china vendría a ser el yin y el yang. Y bueno, estas personas en su mayoría eran los curacas, caciques y chamanes, porque mantenían la dualidad. Entonces, cuando uno desconoce de la historia, obviamente tiende a lanzar más como ataques y todo eso, ¿no? Y, por ejemplo, en el ámbito de lo que abarca el drag, hay muchas personas que dicen, ay, es que eso lo hace por moda. O porque, por ejemplo, no sé, últimamente con el tema de RuPaul en el año 2010 fue el auge y todo el mundo que, claro, dice, se autodenomina incluso ser drag queen, pero hablando justamente de lo que les mencionaba anterior, es un proceso que nosotros llevamos como artistas, porque una cosa es autodenominarte como tal, es como que si yo dijera, no sé, me autodenomino ser abogado o ser médico, cuando yo no tengo el conocimiento, las herramientas para poderlo realizar. Entonces, en ese aspecto, el drag ha estado siempre en diferentes civilizaciones
representaciones también, por ejemplo, hablando de Japón, el teatro kabuki, tenemos en el siglo XV, cuando fue el auge justo de estas personas, por eso drag, dresses as another gender, transformado en el opuesto, vestido con el opuesto, hasta el siglo XVI, cuando el Papa prohíbe la castración, porque había la castración que eran los hombres que a la edad de 9-12 años les destripaban los testículos para que sus voces sean agudas y canten angelicalmente, ¿no? Cuando era en contra de, eso sí, era en contra del ser humano. Hasta el siglo XVI, cuando el Papa prohíbe la castración y hace que la mujer se integre a la iglesia y por ende al teatro. Entonces, pero seguía este movimiento del transformismo como tal, por eso es del arte del transformismo. Y bueno, ya después vamos a la época de los años 20, la Segunda Guerra Mundial, cuando de ahí nace el burlesque. Después, en los años 70, justo cuando tuvo el auge con personajes icónicos como Diva Divine, que fue el icono de donde por ejemplo, se le reconoce a este personaje de la Úrsula, de la Sirenita, personaje icónico que fue justamente mencionado o como partícipe del cine del absurdo, por ejemplo. Y bueno, y ahí tenemos hasta la actualidad, y en este proceso de las diversidades sexogenéricas que venían a ser un proceso de divinidad, después vino a ser, claro, después ya viene el tema de la religión, entonces ya vino a ser pecado, el pecado nefango, el pecado sodomita, todo lo demás, entonces nos vamos a quemar en las llamas del infierno. Y después, después de eso, viene el tema claro, el tema con la salud, la evolución, viene a ser una enfermedad mental, después viene a ser el tema eso me parece súper grave, ¿no? Viene a ser el tema de crimen y las penalizaciones. Y este año, por ejemplo, en el Ecuador, ya estamos en la conmemoración este año de ser los 25 años de la despenalización del Ecuador. Entonces, es muy poco, ¿no? Es muy poco. Sí. Pero si tú ves, es como el tema del indigenismo, el tema del racismo, el tema de la homofobia, como el Ecuador, eso digo, parece que hemos evolucionado, pero cuando vemos comentarios o como vemos lo que pasó últimamente en el tema del paro, en lo de las chiris y que estos indios y todo lo demás, entonces ahí uno se da cuenta y dice que en este caso también cuando nos brindan un micrófono, hija, no paramos la lengua. Y por ejemplo, el Ecuador, justamente hablando de esta despenalización que hubo, vamos a los 25 años desde el 97 y podemos ver, ¿no?, comentarios antiguos de entrevistas, como la gente decía, ¿no?, que por ejemplo es que yo respeto, o yo respeto pero no comparto, la típica, o yo les tolero. Pero esto no se trata, el tema de las diversidades no se trata de tolerar, porque el tolerar es aguantarte algo que no te gusta, más bien simplemente respeta y punto, porque al final tú no le compartes tu cuerpo para la otra persona, ¿no? Así es. Y por ejemplo, y pasa por no mucho por no decir otras cosas, no mentir, trato de ser lo más elocuente, no mentir, pero de cómo ha sido el tema de la sociedad, o sea, todavía tenemos esta sociedad que juzga, esta sociedad hipócrita, esta sociedad curuchupa que te lanza la piedra y esconde la mano. Entonces es desde ahí, por ejemplo, nuestra trinchera, el arte, de dar a conocer justamente el tema de diversidades, problemáticas sociales, de esos temas que están ahí, que a la gente no les gusta hablar o conversar, pero lo llevamos desde un ámbito cómico, trágico. Entonces eso es como el plus del drag, a la vez de que las puestas en escena que las realizamos en el teatro en sí es como el cuadro, ¿no? El cubo negro, y tú trabajas en tu cuadro y punto. Lo que nosotros hacemos es la ruptura de la cuarta pared e interactuar con el público. Entonces al público le tenemos, pero así. Cuide. Angula, cuando ella va al cementerio, ¿no? Y está toda la gente, pero el cementerio está como entre la gente, entonces uno comienza a caminar entre las tumbas, ¿no? Entre la gente, ¡ay, esos animales, qué feos! Y la gente se ríe, o sea, se identifica. Ajá, se identifica, y la otra también, es que es ella, ve cómo se ríe, y se le dice, ¿no? Como que... Claro, entonces es como estos juegos que nosotros realizamos justo al romper la cuarta pared, el tema del lip sync, que es como el plus de nuestras obras,
que igual hemos tenido como siempre, o sea, estamos en Ecuador, entonces como que la gente tiende a copiar, pero como no tiene las técnicas de las que nosotros nos preparamos continuamente, entonces es chistoso, pero bueno, al menos nos toman como referente para poderlas realizar, y eso es grato en este caso a mí como director, que ya llevamos en este año, ya vamos a los 7 años trabajando continuamente, no hemos descansado y seguimos trabajando, pero lo que ahí también quería acotar es el tema del drag, el tema de las diversidades, cómo es la vinculación, porque hay muchas personas que como digo, lo meten todo a un saco y no tiene nada que ver. El tema del personaje drag en sí, como les venía mencionando, viene desde la antigüedad, no es que es por moda. Y en el altiplano, lo que abarca lo que es América Latina, o sea, estamos en otra realidad, no podemos compararla con la realidad gringa, que es claro. justamente lo que se hizo tendencia, la moda, lo fashion, pero estamos en Ecuador, o sea, estamos en Latinoamérica. Incluso Acá sí, es otra realidad porque venimos de un proceso muy diferente. Si allá, por ejemplo, estaba la despenalización desde los años 70, ya se estaba hablando de una como tal, aquí en el Ecuador desde el 97, entonces estamos Sí, mucho más, bien ¿no? lento, Exacto. va, pero bueno, va, de alguna manera va. Alexander, perdóname que te corté el micrófono, pero No, tú sigue. quiero justo invitar a la gente que nos está escuchando a través de Cultura FM. Vamos a escuchar algo de música y es una recomendación que viene de parte de ustedes, pero ¿por qué recomiendas esta canción? Todos me miran, de Gloria Trevi. Sí, eso es a lo que iba, ¿no? Entonces, es como en esta aventura, por así decirlo, de lo que abarca el tema del drag. Y en Latinoamérica es como muy diferente, y en el Ecuador, sobre todo, tenemos personajes costumbristas que juegan con la dualidad del género, el tema de lo masculino y lo femenino, y desde lo tradicional, como los personajes de la camisona, la caricina, la guaricha y la mama negra, las viudas de 31. Entonces eso lo hemos acoplado para nosotros llevarlos a escena desde el ámbito del drag. Y por ejemplo en Bolivia está el tema de la familia Galán, que lo hace con su cultura. En Perú el Museo del Transvestismo, que lo hace con su cultura, y aquí lo llevamos desde ese ámbito, por eso nació Guarmillas. Y en México también tiene otro proceso. Entonces esta canción es ícono de la comunidad LGBT, y justo su anexo viene a ser en los años 70, después de la masacre de Stonewall, justamente al drag se lo toma como referencia. Siempre hemos estado, al ser un personaje drag es político protestante, y nosotros hemos estado en la lucha continua, ¿no? En diferentes aspectos, con el tema de muchos aspectos, ¿no? El tema de las problemáticas sociales, al ser este personaje político protestante, hemos estado en toda la cuestión de la protesta de lucha social. Y en este caso también se lo toma como referente y parte de la comunidad desde esa época, ¿no? Entonces ha sido el arte de la comunidad, y por eso es la vinculación como tal. Y nosotros desde este ámbito tratamos de educar, informar y entretener, y esta canción es ícono de la comunidad porque a la vez abarca esta transformación, que es lo que nosotros realizamos. Muy bien, entonces vamos a escuchar en la voz de Gloria Trevi, Todos me miran, y luego regresamos en Pichincha. Hijas, te cuento, resulta que hace mucho tiempo salen las noticias que hay un violador panaderos, hija, y dice que les veía a las chicas y les lanzaba harina en la cara. Cuando yo en una de esas noches iba por la ciudad de Quito, bien regia, hija, porque la falda hasta el tobillo, no como ahora, fishficas. Cuando en eso yo, ¡ay!, que me echan harina en la cara. Hija, algo alcanzo a ver. Hija, veo una palanqueta y se me hizo agüita la boca. Así que le hice mi marido, hija, me metí con el panadero. A él le encantaba amasar el pan, echarle el huevo y las leches para hacer la masa, no seas, no, está golosa, ya se está riendo. Y nada, hija, solo que no funcionó. Resulta que a él le gustaba el gusanito. Hablo del pan, sí. Y entonces allá vinieron los cachos. Hablo del pan también. Cosa que no funcionó, hija, así que le mandé a echar huevo y leche en otro lado. Ahí también. ¿Cuál es ese personaje, Alexander? Virginia Bergonia Vergara. Muy bien. Porque es bien virginal. Este personaje justamente fue creado con este concepto de cómo es por así decirlo,
la mayoría de ecuatorianos, ¿no? Este personaje Curuchupa que lanza la piedra, esconde la mano. Este personaje que es pura y hermosa, pero a la vez es católica. Sí. Entonces tiene este concepto full ardo y la gente se caga de risa. Entonces sí ha sido como muy interesante. También tenemos, por ejemplo, en la última obra que presentamos de la Yumba, que la queremos volver a presentar, por ejemplo, aquí esta obra es de un personaje de este ente de los Yumbos que se asomaba y brindaba oro a cambio de un alma de la persona, la quien más amas. Entonces, por ejemplo, ahí yo salgo de mi personaje de la señora Lola, hija. Me olvido las cosas y ahí ya no sé qué hacer, hija, porque yo estaba pensando, pero algo en mi cabeza es que no me deja acordar. Entonces ahí viene a acordarse la señora, la Lola. Entonces es como este concepto de retomar, está el coloquial, ¿no? La forma de hablar. Entonces, para nosotros realizar las puestas en escena lo que hacemos es una investigación, por eso también tenemos el tema de las rutas turísticas y guías turísticas, y ahí coméntanos un poco más, Mari. Bueno, en el tema histórico-cultural, nosotros hacemos investigaciones tanto para las rutas convencionales como para las puestas en escena. Entonces, toda la magia del teatro y todo eso está en Alexander, pero es interesante que al mismo tiempo él se ha interesado en la cultura y en la historia. Entonces, nos fusionamos con nosotros que somos de La Dama y el Noble, así nos llamamos, en el tema de investigación. Entonces, de ahí viene este tema de las leyendas. Las leyendas tienen un mensaje, mitad verdad, mitad mentira, cosas así, pero ¿qué hay de trasfondo? Y justamente ahí viene el tema de la nueva obra que está por salir. Es como que todavía se está horneando por ahí, Alexander ya la está terminando. Es justamente de las dos antropófagas. Esta leyenda de las antropófagas, no sé si han escuchado. No, cuéntanos. Con la Santi estamos... Son dos mujeres que, claro, la una se casa y el día de su matrimonio dicen que no probó bocado. Y obviamente no comía y era como pálida, lo que ahora dicen así, no, flaca, ojerosa, tílica, tenía todas las Fs, flaca, fregona, fría. Y entonces, claro, no tenía como este apegue con la suegra, ¿no? Entonces, bueno, resulta de que no comía y en las noches se escapaba, es lo que dice la leyenda, ¿no? Se escapaba y claro, el marido le sigue porque pensaba que le era infiel, y cuando llegan al cementerio y se da cuenta que estaba con la amiga, pero estaban comiendo un muerto. Entonces, por eso es el tema de las antropófagas como tal, mujeres que comen muertos, ¿no? Y en este caso le hemos dado igual, es un concepto totalmente diferente, trayéndolo un poco, como les digo, está a la actualidad y toda esa fusión. Y acá les invitamos a que muy pronto vean igual el tema de las antropófagas y vean si es que comemos muertos o comemos vivos. Nuevamente, ¿no? En la agenda semanal del núcleo de Pichincha Nuclear. Y justo ahorita vamos, Ela, a presentar la agenda semanal para seguir conversando. Qué pena, chicos, que ya nos tengamos que ir, pero bueno, tenemos más para presentar. Presentación del teatro El Sueño de Teo, 5 de julio del 2022 a las 8:30 de la mañana en la Unidad Educativa Pedro José Arteta. Obra nacida bajo la premisa de cuidar a nuestras niñas y niños del bullying en las instituciones educativas. Presentación de los hermanos Cantuña en la Plaza de Amaguaña este 9 de julio a las 3 de la tarde. Domingos culturales en Nayón, este 10 de julio desde las 13 horas, no te lo pierdas. Este 30 de julio se desarrollará la primera Asamblea de las Culturas Pichincha 2022. Espera más información en nuestros canales oficiales. Satri. Muchas gracias, chicas y chicos, por estar en Pichincha Nuclear. Gracias por alegrarnos la tarde, que definitivamente nos divierte. Mis últimas palabras, nada, pues comentarles de que nos sigan en redes sociales como Guarmillas Teatro Drag, mi personaje Cataleya Drag Queen, Alexander Cisneros del Travoltoso, y bueno, también comentarles que nosotros estamos en la realización de shows, performance y obras de teatro de diferentes aspectos, como les había mencionado, y para nosotros es enriquecedor poder brindar arte y cultura, y seguimos en esa lucha. Muchas gracias a ustedes por la apertura y seguimos en eso. Gracias, Alexander.
Marines. Ay, igual. Lo mismo que él dijo. No, muchísimas gracias por este espacio. Como desde el principio les dijimos, es muy complicado para nosotros el tema de medios de comunicación, que den esa apertura y esa importancia a lo que es el teatro drag. Les prometemos que tenemos muchísimas sorpresas, entre esas rutas turísticas, nuevas obras. Bueno, para octubre estamos pensando también hacer una casita del terror, pero ya más terrorífica aún, con personajes drag, como lo hicimos ya hace unos 2 años. Entonces, lo que se viene es interesante. Esperamos que puedan asistir, que conozcan más del trabajo, de lo que se hace en el arte drag, y que dejen los prejuicios a un lado, que eso es malo. Y también agradezco también drag, a la House of Risol, a Dama y el Noble, que conformamos justamente esta agrupación Guarmillas Teatro Drag, lo que es un sueño que se está haciendo realidad. Ya es un sueño consolidado, porque ya llevan 7 años trabajando, entonces ya dejó de ser un sueño, ya se está cumpliendo. Sí, pero tienen que seguir con fuerza, porque Sí, se viene, como vamos. tú dices, pareciera que no, que ya estamos como más abiertos a la posibilidad, pero para nada. Entonces, ante eso tenemos que luchar. Y también comentarles que me estaba olvidando. 31 ya este mes, sí. Sí. Sábado, Sí, sí, sábado 31. 30. Déjenme Sí, ver. A ver, veamos. La marcha LGBT que va a ser en el Parque de la Carolina, entonces el 30 de sábado. julio, sábado 30 de Sábado julio 30 de va julio. a ser la marcha, así que todos invitados, y si es que quieren fotos o hacer alguna cosa, y estaremos personajes. ricas famosas latinas. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, una vez más bienvenidos siempre a las cabinas de Pichincha Nuclear. Y pues ya saben que este medio sí está abierto. Para cuando ustedes necesiten, pues aquí estamos, está la agenda. Y pues desearles el mayor éxito que puedan alcanzar. Sí, porque se han esforzado y lo hemos visto. El trabajo con ustedes acá en el núcleo de Pichincha ha sido de algunos años atrás. Así que desearles muchos éxitos y pues nada más que despedirnos con un gran abrazo a toda la comunidad LGBT y todas las letras que puedan entrar, porque así es de diverso el mundo. Así que, Ela. Como un arco iris. Amigas, amigos, quiero agradecer por la sintonía y también no se olviden que aquí está su casa. No dejen de consumir teatro, ¡Vivan las drag, guarmillas! y que vivan las Chao, gracias. Nos escuchamos en el próximo programa. Somos Pichincha Nuclear. En territorio, juntos por la cultura. Publicitarios y promocionales.